Currículum, la guía completa para el examen de ascenso de categoría. Clase basada en diseño, desarrollo e innovación del currículum. De Jimeno Sacristán, Feito Alonso, Pezenout y Clemente Lenuesa. Introducción. Bienvenido a este clase de repaso intensivo. Vas a escuchar en poco más de 30 minutos la esencia de uno de los textos más importantes de la bibliografía oficial de tu examen de ascenso. Diseño, desarrollo e innovación del currículum. No vamos a leer el libro, vamos a pensarlo juntos, en voz alta, como si estuviéramos preparando el examen tomando un café. El libro reúne a 4 autores con miradas distintas sobre una misma palabra, currículum. José Jimeno Sacristán la analiza desde la teoría y la política educativa. María Clemente Lenuesa se centra en el diseño, en cómo se planifica antes de actuar. Rafael Alonso pone el foco en lo que realmente se enseña día a día. Y Philipp Pezenout, sociólogo suizo, desmonta lo que pasa de verdad dentro del aula, más allá de lo que dicen los papeles oficiales. Es importante recordar que el examen no premia la memorización aislada de datos, sino la capacidad de relacionar conceptos. Por eso, en cada bloque vamos a conectar teoría con práctica docente y al final de cada sección encontrarás una frase para recordar, breve y fácil de fijar en la memoria. Recuerda, el currículum es la columna vertebral de la enseñanza. Todo lo que ocurre en un aula tiene relación con él, aunque no siempre lo notemos. Veamos, ¿qué es el currículum? Empecemos por lo más básico, porque este concepto suele aparecer en el examen justo en las primeras preguntas. La palabra curriculum viene del latín currere, correr, y originalmente designaba una carrera o un recorrido. En la antigua Roma existía el cursus honorum, la sucesión de cargos que un ciudadano iba acumulando. De ahí nace también la expresión curriculum vitae. En la educación, el currículum nació como el territorio acotado y regulado del conocimiento, una selección de contenidos que el profesorado debe enseñar y el alumnado debe aprender en un orden determinado. No confundas este término con programa o plan de estudio. El currículum es mucho más amplio porque no solo regula contenidos, también regula tiempos, ritmos, agrupamientos y hasta la identidad profesional del docente. Jimeno Sacristán insiste en una idea central. El currículum no es neutro, es un contenedor cultural que selecciona, ordena, empaqueta y evalúa una parte de la cultura, dejando fuera otra parte. Decidir qué entra y qué queda fuera es siempre una decisión con carga ideológica, social y política, no una simple cuestión técnica. Además, el currículum cumple una función reguladora poderosísima, junto con otros inventos históricos como la clase, el grado y el método. Organiza qué se enseña, cuándo se enseña y a quién se le exige qué. Por eso,
Gimeno habla de una potencialidad reguladora. El currículum ordena el tiempo escolar, las disciplinas y hasta define qué se considera éxito o fracaso. Recuerda, el currículum no es un documento neutro, es una selección cultural con intereses, valores y consecuencias reales sobre las personas. Ahora, veamos, evolución del concepto del currículum. El término apareció por primera vez en registros de la Universidad de Glasgow en el siglo XVII de la mano de académicos calvinistas. En España, su incorporación fue mucho más tardía. La Ley General de Educación de 1970 ni siquiera lo menciona. La LOCSE en 1990 ya lo usa varias veces y la legislación posterior lo consolida como concepto central. Este dato suele sorprender en el examen. Muchos piensan que currículum es un término reciente inventado por la pedagogía moderna, pero en realidad tiene siglos de historia, ligado siempre a la idea de ordenar y regular lo que se enseña. Con la masificación de la escolaridad, cuando la educación deja de ser para unos pocos y se convierte en un derecho universal, el concepto del currículum se vuelve imprescindible. Sin él sería imposible organizar a millones de estudiantes de edades y contextos distintos dentro de un sistema coherente. Recordemos entonces, el currículum se hizo indispensable cuando la escuela pasó de ser un privilegio de minorías a un derecho de todos. Veamos componentes del currículum. Según la definición oficial recogida en la ley española, el currículum está formado por 5 elementos. 1. Objetivos. 2. Competencias básicas. 3. Contenidos. 4. Métodos pedagógicos. Y 5. Criterios de evaluación. Este listado es clásico en los exámenes. Memorízalo como una secuencia lógica, porque cada elemento responde a una pregunta distinta. Los objetivos responden a la pregunta ¿para qué enseñamos? Los contenidos responden ¿qué enseñamos? Los métodos responden a ¿cómo enseñamos? Y la evaluación responde a ¿cómo sabemos si se ha aprendido? Las competencias más recientes en el discurso educativo atraviesan a los 4 elementos anteriores, porque no se limitan a saber, sino a saber hacer en situaciones reales. Recordemos, todo currículum, sin excepción, responden a 4 preguntas: ¿para qué? ¿Qué? ¿Cómo se enseña? Y cómo se comprueba que se ha aprendido. Veamos el diseño curricular. Aquí entra el trabajo de María Clemente Lenueza, que distingue con mucha claridad 3 ámbitos de diseño curricular. Y esta distinción es una de las más preguntadas en los exámenes de ascenso. El primer ámbito es el político-administrativo. Aquí se decide el currículum básico o core curriculum, los contenidos mínimos y obligatorios para todo el sistema educativo. La administración selecciona objetivos generales, la cultura escolar común y las pautas de optatividad. El segundo ámbito es el del centro educativo.
Aquí se concretan líneas metodológicas, se coordinan contenidos, se establecen criterios de evaluación propios y se decide cómo agrupar al alumnado. Es un espacio de autonomía institucional. El tercer ámbito es el del aula. Es el más cercano a tu trabajo diario. Aquí seleccionas y secuencias contenidos concretos. Eliges actividades y tareas. Decides materiales y recursos y organizas la evaluación cotidiana. Presta especial atención a la diferencia entre estos tres niveles, porque el examen suele plantear situaciones y pedirte que identifiques a qué ámbito pertenecen. Por ejemplo, decidir el horario semanal de una asignatura es un asunto de centro. Decidir qué actividad concreta harás el martes es un asunto de aula. Diseñar el currículum significa, en definitiva, prever la acción, definir fines, seleccionar la cultura a transmitir y representar anticipadamente cómo será esa acción educativa. Recuerda, diseñar el currículum es prever y representar la acción educativa antes de que ocurra, en tres niveles: la política, el centro y el aula. Ahora, veamos desarrollo curricular. Si el diseño es la partitura, el desarrollo curricular es la música que realmente se ejecuta. Philip lo explica con una metáfora perfecta. La enseñanza se parece más a la comedia del arte, con variaciones libres sobre un tema impuesto, que a la interpretación fiel de una partitura escrita. El currículum formal, lo que dicen las leyes y los planes de estudio, es demasiado abstracto para guiar la práctica diaria. El profesorado tiene que traducirlo, interpretarlo y, en buena medida, reinventarlo cada día. Ese proceso de traducción da lugar a lo que llamamos currículum real. Y es aquí donde entra en juego la experiencia, la formación y hasta la personalidad de cada docente. Muchos docentes cometemos este error. Pensamos que aplicar el currículum es simplemente seguir el libro de texto o cumplir el programa, pero el desarrollo curricular es mucho más dinámico. Implica negociación constante con el alumnado, ajustes de ritmo y decisiones que el profesor toma en el momento, casi improvisando dentro de un marco general. Recordemos entonces, el desarrollo curricular es la traducción diaria y viva del currículum formal. Nunca es una copia exacta del plan escrito. Ahora veamos innovación curricular. La innovación educativa no consiste simplemente en usar tecnología o cambiar de metodología por moda. Consiste en revisar críticamente los contenidos, las formas de organizar el conocimiento y las prácticas pedagógicas para responder mejor a las necesidades reales del alumnado y de la sociedad. Rafael Feito Alonso defiende una innovación concreta: pasar de la fragmentación en asignaturas aisladas, lo que él llama como ironía, la escuela conectada solo por los tubos de la calefacción, hacia un trabajo por proyectos
y centros de interés, donde el alumnado integra destrezas y contenidos de distintas áreas para resolver problemas reales. No confundas innovación curricular con cambio metodológico superficial. Cambiar de libro de texto o incorporar una pizarra digital no es, por sí mismo, innovación curricular. La innovación real transforma qué se enseña, para qué y cómo se organiza el conocimiento. No solo la herramienta que se usa para transmitirlo. Recordemos entonces, innovar el currículum es transformar el sentido y la organización de aprendizaje, no solo cambiar de recursos o de moda pedagógica. Ahora veamos modelos curriculares. En la tradición del pensamiento curricular conviven dos grandes modelos. El modelo por objetivos, heredado de una visión más técnica y eficientista. Entiende el currículum como un producto que se puede planificar de antemano con precisión, definiendo conductas observables y medibles. El modelo procesual, defendido por autores como Stenhouse, entiende el currículum como una hipótesis de trabajo que se pone a prueba en la práctica, dando protagonismo a la experiencia de aprendizaje y al criterio profesional del docente. Este concepto suele aparecer en el examen como pregunta de comparación. El modelo por objetivos prioriza el control y la medición. El modelo procesual prioriza la comprensión y la reflexión sobre la práctica. Ninguno es correcto. De forma absoluta, cada uno responde a una filosofía educativa distinta. Recuerda, existen dos grandes formas de entender el currículum: como producto cerrado que se controla o como proceso abierto que se investiga y se mejora. Vamos con competencias y capacidades. La competencia, según la definición de la Comisión Europea, recogida en el libro, es la capacidad demostrada de utilizar conocimientos y destrezas para resolver situaciones complejas y reales. No confundas competencia con conocimiento. Saber la ley de Ohm no es lo mismo que ser capaz de explicar por qué funciona una linterna eléctrica. La competencia exige transferir lo aprendido a una situación nueva, no memorizada previamente. Perronoud, citado en el libro, señala que las competencias permiten construir una respuesta adaptada ante una situación compleja. Las capacidades, en cambio, son las potencialidades más generales de la persona: razonar, comunicarse, resolver problemas, que sirven de base para desarrollar competencias específicas en distintos contextos. El proyecto DESECO de la OCDE propone 3 competencias fundamentales: usar herramientas de forma interactiva, interactuar en grupos heterogéneos y actuar de forma autónoma, controlando la propia vida. La Unión Europea, por su parte, estableció 8 competencias clave, entre ellas la comunicación lingüística, la competencia matemática, la digital, aprender a aprender, y las competencias sociales y cívicas. Este listado de 8 competencias es uno de los más preguntados en los exámenes, así que apréndetelo bien. Recuerda,
Ser competente significa poder usar lo aprendido en una situación nueva e inesperada, no solo repetirlo en un examen. Ahora veamos contenidos y objetivos. Los contenidos se seleccionan siguiendo distintos criterios que Clemente Linoesa organiza con mucha claridad. El criterio epistemológico mira la naturaleza de cada disciplina. El criterio socioideológico considera que valores y visiones del mundo transmite ese contenido. El criterio psicológico atiende al nivel de desarrollo del alumnado y el criterio pedagógico considera las condiciones reales del centro y del profesorado. Los contenidos se pueden organizar de 3 maneras: por disciplinas o por asignaturas separadas, por áreas que agrupan disciplinas afines o mediante currícula integrados, que buscan la globalización o la interdisciplinariedad. Feito Alonso critica con dureza la fragmentación excesiva en asignaturas aisladas, porque produce un conocimiento memorístico que se olvida con rapidez. En cuanto a los objetivos, pensar en ellos no es solo enunciar metas antes de actuar. Clemente Linoesa advierte que conseguir un objetivo es mucho más que declararlo por escrito. Implica analizar todo el proceso de enseñanza para valorar qué se ha logrado realmente. Recuerda, seleccionar contenidos nunca es una decisión técnica neutral. Siempre implica una opción cultural o ideológica. Estrategias metodológicas. Feito Alonso hace una crítica muy directa a la pedagogía transmisiva. Ese modelo donde el profesor habla y el alumnado escucha, memoriza y repite. Cita estudios que muestran que la atención del alumnado decae drásticamente a los pocos minutos de una explicación magistral continuada. No confundas explicar con enseñar. Explicar es solo una parte pequeña del proceso. Frente a esto, propone la globalización curricular. Trabajar por proyectos que integren varias disciplinas alrededor de un problema real. Favorecer la investigación del alumnado usando bibliotecas y fuentes diversas. Y crear espacios deliberativos donde se hable, se discuta y se argumente, porque la democracia, dice el autor, no se aprende escuchando, se practica. También redacta la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. No todo el alumnado aprende igual, y una escuela que solo valora la inteligencia lingüística y la lógico-matemática está dejando fuera talentos igualmente valiosos como la inteligencia espacial, la corporal cinética, la musical, la interpersonal o la naturalista. Recuerda, una buena metodología diversifica caminos de aprendizaje. Una mala metodología asume que todos aprenden escuchando de la misma manera. Evaluación del aprendizaje. Este es uno de los bloques más importantes del examen, así que presta especial atención. El modo en que se evalúa condiciona directamente qué y cómo se enseña. Si evaluamos memorización de datos, estaremos empujando hacia una enseñanza memorística, aunque digamos que buscamos otra cosa. Perronout hace una distinción clave.
La evaluación formal, la que pone nota, normalmente no evalúa el currículum oficial y abstracto de la ley, sino el currículum real, es decir, lo que efectivamente se trabajó en clase. El profesorado evalúa lo que ha hecho con sus alumnos, no un texto legal lejano. No confundas currículum evaluado con currículum oficial, casi nunca coinciden del todo. Feito Alonso añade una crítica muy citada en los exámenes. Mientras las pruebas internacionales como PISA evalúan competencias, aplicar conocimientos a situaciones nuevas, muchas escuelas siguen evaluando contenidos memorísticos, generando un desajuste importante entre lo que se mide fuera y lo que se practica dentro del aula. Recuerda, dime cómo evalúas y te diré en realidad qué estás enseñando de verdad, más allá de lo que digas que enseñas. Hablemos del currículum formal, real, oculto y nulo. Aquí llegamos a una de las distinciones más preguntadas de todo el temario. No confundas estos 4 términos entre sí, porque el examen lo cruza constantemente. El currículum formal u oficial es el que aparece en leyes, decretos y planes de estudio. Las intenciones explícitas y públicas del sistema educativo. El currículum real es lo que efectivamente ocurre en el aula. La transposición pragmática que hace cada docente del currículum formal, adaptada a sus alumnos, su estilo y sus circunstancias. Pesonote insiste en que nunca es una copia fiel del currículum formal, sino el resultado de una negociación constante entre el profesor y sus estudiantes. El currículum oculto es aquello que se aprende en la escuela sin figurar en ningún documento oficial. Aprender a esperar, a vivir en una masa de personas, a ser evaluado constantemente por otros, a aceptar jerarquías, a hacer el oficio de alumno. Eggleston, citado por Pesonote, identifica 7 tipos de aprendizajes ocultos típicos de la vida escolar. Es importante recordar que el currículum oculto no es necesariamente negativo ni una conspiración deliberada. Es simplemente todo lo que la organización escolar enseña sin proponérselo explícitamente. El currículum nulo, un concepto complementario muy usado en teoría curricular. Se refiere a todo aquello que la escuela decide no enseñar. Los contenidos, perspectivas o habilidades ausentes del plan de estudios. Lo que no se enseña también educa, porque transmite qué se considera irrelevante o prescindible. Recuerda, existen 4 currículos conviviendo en toda escuela. El que se declara, el que realmente ocurre, el que se aprende sin querer y el que deliberadamente se deja fuera. Flexibilidad y contextualización curricular. Gimeno Sacristán plantea un reto central de la educación obligatoria, como dar una educación común e igual para sujetos que son, por naturaleza, diferentes entre sí. Su respuesta no es elegir entre currículum común o currículum diferenciado de forma absoluta, sino combinar un currículum común flexible
con una pedagogía que sepa diversificar sin caer en la segregación. La flexibilidad curricular permite adaptar tiempos, ritmos, agrupamientos y actividades sin renunciar a los aprendizajes básicos, que se consideran irrenunciables para todos. La contextualización, por su parte, significa ajustar el currículum a la realidad social, cultural y económica del centro y de su alumnado, sin bajar el nivel de exigencia, sino cambiando el camino para llegar a él. No confundas diversificar la pedagogía con crear currículos separados y etiquetados para los que no pueden seguir el ritmo normal. Eso, advierte Gimeno, tiende a producir segregación en vez de igualdad real. Recuerda, tratar igual a quienes son diferentes produce desigualdad. La verdadera equidad exige diversificar los caminos sin renunciar a las metas comunes. Veamos rol del docente. El profesorado no es un simple transmisor de un texto ya cerrado. Pernoud lo describe como alguien que reinventa a diario una parte de la cultura escolar, compone lecciones, elige ejemplos y adapta el currículum formal a la realidad concreta de su grupo. Ese margen de creación convive con restricciones institucionales que limitan hasta dónde puede llegar esa libertad. Gimeno Sacristán, por su parte, subraya que el docente es un mediador cultural decisivo. Junto con los libros de texto, es quien realmente traduce la cultura académica en conocimiento escolar comprensible para el alumnado. La calidad de esa mediación, no solo la calidad de los materiales, determina en gran medida la calidad del aprendizaje. Recordemos, el docente no aplica el currículum como quien lee un guión. Lo interpreta, lo adapta y, en parte, lo crea cada día en el aula. Rol del estudiante. El alumno o alumnado no es un receptor pasivo, aunque muchas prácticas escolares tradicionales lo traten como tal. Pernoud describe el oficio del alumno, un conjunto de saberes prácticos que el estudiante debe aprender para sobrevivir con éxito dentro de la organización escolar. Más allá de los contenidos oficiales, aprender a esperar, a organizarse, a negociar el ritmo de trabajo con el profesor. Feito Alonso, desde otra perspectiva, defiende que el alumnado debe convertirse en protagonista activo, investigar, debatir, formular hipótesis y no limitarse a escuchar y repetir. Cuando el alumnado puede hablar y ser escuchado, señala el autor, descubre universos nuevos e incorpora el conocimiento a su propia forma de interpretar el mundo. Recuerda, el alumnado aprende tanto el currículum oficial como las reglas no escritas de la vida escolar. Ambos aprendizajes son reales y ambos importan. Ahora veamos aportes de José Gimeno Sacristán. Este aporte pertenece específicamente a Gimeno Sacristán, la idea del currículum como instrumento regulador que ordena tiempo, contenidos, agrupamientos y hasta la identidad del profesorado. También suya es la distinción entre los distintos planos del currículum, el pretendido, el
interpretado, el realizado en la práctica y el evaluado. Y el análisis profundo de la tensión entre educación igualadora y diversidad del alumnado en la escolaridad obligatoria. Gimeno insiste en que el currículum es siempre un campo de conflicto cultural, nunca un territorio neutral. Recuerda, Gimeno Sacristán es el autor del análisis teórico y político del currículum, que significa cómo regula y a quién beneficia. Ahora veamos aportes de Rafael Feito Alonso. Este aporte pertenece específicamente a Feito Alonso. La crítica al carácter memorístico, fragmentando y propedéutico de la escuela obligatoria española y la defensa del aprendizaje por competencias y por proyectos como alternativa. Suya es también la incorporación de las inteligencias múltiples de Gardner al debate curricular y la insistencia en la necesidad de escenarios deliberativos donde el alumnado hable y argumente. Recuerda entonces, Feito Alonso es el autor de la crítica práctica que está fallando hoy en las aulas y cómo podría enseñarse de otra manera. Ahora veamos aportes de Philip Perronaut. Este aporte pertenece específicamente a Perronaut, la distinción entre currículum formal y currículum real como transposición pragmática, la teoría del currículum oculto y del oficio del alumno, y el análisis detallado del trabajo escolar como un conjunto de rutinas, momentos de evaluación, deberes, ejercicios individuales, trabajo en grupo, cada una con sus propias normas implícitas de excelencia. Recuerda, Perronaut es el autor de la mirada sociológica al aula, lo que realmente ocurre más allá de lo que dicen los documentos oficiales. Ahora veamos aportes de María Clemente Linuesa. Este aporte pertenece específicamente a Clemente Linuesa, la distinción clara entre los tres ámbitos del diseño curricular: político, de centro y de aula, y el análisis detallado de los criterios para seleccionar y organizar contenidos y actividades. Su aportación es sobre todo metodológica. Ofrece un mapa ordenado para entender quién decide qué en cada nivel del sistema educativo. Recuerda, Clemente Linuesa es la autora del mapa del diseño curricular, quién decide, en qué nivel y sobre qué elementos. Ahora veamos comparación entre los autores. No confundas los enfoques de estos 4 autores entre sí. El examen suele pedir que identifiques a quién pertenece cada idea. Gimeno Sacristán trabaja el nivel teórico y político, qué es y qué regula el currículum. Clemente Linuesa trabaja el nivel del diseño, cómo se planifica antes de actuar. Feito Alonso trabaja el nivel crítico propositivo, qué falla y qué alternativas metodológicas existen. Perronaut trabaja el nivel sociológico de la práctica, qué ocurre realmente dentro del aula más allá del papel. Si tuvieras que resumirlo en una palabra por autor, Gimeno es teoría, Clemente es diseño, Feito es innovación práctica y Perronaut es realidad cotidiana del aula. Recuerda, 4 autores, 4 niveles complementarios: la teoría, el diseño, la crítica pedagógica y la práctica real del aula. Ahora, veamos aplicaciones prácticas en el aula.
Toda esta teoría se traduce en decisiones muy concretas para tu trabajo diario. Al planificar una unidad, pregúntate en qué ámbito curricular estás decidiendo. ¿Es una decisión de centro o una decisión tuya de aula? Al seleccionar contenidos, pregúntate qué criterio estás priorizando. ¿Es epistemológico, el social, el psicológico o el pedagógico? Al diseñar actividades, recuerda diversificar metodologías pensando en las distintas inteligencias del alumnado, no solo en la exposición oral. Al evaluar, revisa si realmente estás midiendo competencias transferibles o solo memorización de datos aislados. Y ante la diversidad del aula, recuerda que el reto no es elegir entre currículum común o currículum diferenciado, sino sostener un currículum común con una pedagogía flexible y diversificada. Recuerda, cada decisión que tomas como docente, qué enseñar, cómo y cómo evaluarlo, es en pequeña escala una decisión curricular. Ahora veamos aspectos que suelen aparecer en el examen. Este concepto suele aparecer en el examen con frecuencia. La definición legal de currículum con sus 5 elementos: objetivos, competencias, contenidos, métodos y evaluación. También son muy recurrentes las distinciones entre currículum formal, real, oculto y nulo, los 3 ámbitos de diseño curricular de Clemente Linuesa, las 8 competencias clave de la Unión Europea y la autoría específica de cada idea entre los 4 compiladores del libro. Presta especial atención a preguntas que crucen 2 conceptos. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el currículum oficial y el evaluado? ¿O a qué autor pertenece la teoría del oficio del alumno? Ese tipo de preguntas cruzadas son las más frecuentes en este tipo de exámenes de ascenso. Recuerda, el examen premia relacionar conceptos y reconocer autorías, más que recitar definiciones sueltas de memoria. Resumen general. Hemos recorrido un camino largo, desde el origen histórico del término currículum, pasando por sus componentes oficiales, los 3 ámbitos del diseño, la diferencia entre lo que se planifica y lo que realmente ocurre en el aula, las competencias clave, la evaluación y los aportes específicos de cada uno de los 4 autores. Todo currículum, en el fondo, responde a una pregunta central: ¿qué cultura queremos transmitir? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y con qué consecuencias reales para las personas que pasan por la escuela? Recuerda, el currículum es, ante todo, una decisión sobre qué cultura merece ser transmitida, y esa decisión nunca es neutral. A continuación veremos las 30 ideas imprescindibles para el examen. 1. El currículum es la selección regulada de contenidos que se enseña y aprenden en la escolaridad. No es neutral, implica siempre una opción cultural. 2. La ley española define el currículum como 5 elementos: objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. 3. El currículum formal es lo que dicen leyes y planes de estudio. El currículum real es lo que efectivamente ocurre en el aula.
4. El currículum oculto es todo lo que se aprende en la escuela sin figurar en ningún documento oficial. El currículum nulo es todo aquello que la escuela decide no enseñar. 6. Clemente Linuesa distingue 3 ámbitos de diseño curricular: político, de centro y de aula. Diseñar el currículum es prever y representar la acción educativa antes de que ocurra. 8. Desarrollar el currículum es traducirlo día a día a la práctica real del aula con margen de interpretación docente. 9. El desarrollo curricular nunca es una copia exacta del currículum formal según Perrenoud. 10. Innovar el currículum significa transformar qué y cómo se enseña, no solo cambiar de recursos. 11. Existen 2 grandes modelos curriculares: el modelo por objetivos y el modelo procesual de Stenhouse. 12. La competencia es la capacidad demostrada de usar conocimientos y destrezas en situaciones reales y nuevas. 19. Las inteligencias múltiples de Gardner cuestionan que solo exista la inteligencia lingüística y la lógico-matemática. 20. La evaluación condiciona qué y cómo se enseña realmente en el aula. 21. La evaluación formal suele medir el currículum real trabajado en clase, no el currículum oficial abstracto. 22. Las pruebas PISA evalúan competencias. Muchas escuelas evalúan memorización generando un desajuste. 23. El oficio del alumno es el conjunto de saberes prácticos para sobrevivir en la organización escolar, más allá del currículum oficial. 24. El currículum común flexible combinado con pedagogía diversificada es la vía para atender la diversidad sin segregar. 25. Tratar igual a quienes son desiguales produce desigualdad y fracaso escolar. 26. Jimeno Sacristán aporta el análisis teórico y político del currículum como instrumento regulador. 27. Feito Alonso aporta la crítica al modelo memorístico y la defensa del aprendizaje por competencias y proyectos. 28. Perrenoud aporta la distinción entre currículum formal y real y la teoría del currículum oculto. 29. Clemente Linuesa aporta el mapa de los 3 ámbitos del diseño curricular. 30. El currículum es, en esencia, una decisión sobre qué cultura merece transmitirse, a quién y con qué consecuencias. Veamos ahora las 15 confusiones más frecuentes en el examen. Currículum formal versus currículum real. El formal es lo que dice la ley. El real es lo que efectivamente sucede en el aula. Casi nunca coinciden del todo. 2. Currículum oculto versus currículum nulo. El oculto es lo que se aprende sin querer, de forma implícita. El nulo es lo que directamente no se enseña ni se aprende porque fue excluida del plan. 3. Competencias versus capacidades. Las capacidades son potencialidades generales de la persona. Las competencias son la aplicación demostrada de esas capacidades, junto con conocimientos y destrezas en una situación concreta. 4. Diseño curricular versus desarrollo curricular. El diseño es la planificación previa, la partitura. El desarrollo es la ejecución real en el aula, la música que suena.
Innovación curricular versus cambio metodológico. Cambiar una herramienta o un recurso no es innovar. Innovar implica transformar qué se enseña y cómo se organiza el conocimiento. 6. Currículum básico versus currículum común. Ambos términos se usan a veces como sinónimos, pero el currículum básico se refiere estrictamente a los contenidos mínimos obligatorios. El currículum común es el conjunto compartido por todo el alumnado de una etapa. Objetivos versus contenidos. Los objetivos son las metas que se persiguen. Los contenidos son la cultura o materia concreta que se selecciona para alcanzar esas metas. 8. Evaluación formal versus evaluación informal. La formal es la que pone nota explícita y puntual. La informal es el juicio continuo que el docente hace sobre el trabajo y el comportamiento cotidiano del alumnado. Currículum diferenciado versus pedagogía diferenciada. Tener currículos distintos para distintos grupos no es lo mismo que aplicar una pedagogía flexible dentro de un currículum común. Jimeno defiende la segunda opción para evitar la segregación. 10. Modelo por objetivos por modelo procesual. El primero busca conductas medibles definidas de antemano. El segundo entiende el currículum como una hipótesis que se investiga y mejora en la práctica. Ámbito de centro versus ámbito de aula en el diseño curricular. El centro decide cuestiones más estables y compartidas por todo el profesorado. El aula concreta esas decisiones en la práctica diaria de cada docente. Interdisciplinariedad versus globalización. Ambas integran conocimientos de distintas materias, pero la globalización nace de adaptarse al pensamiento sincrético infantil, mientras la interdisciplinariedad nace de construir conocimiento nuevo relacionando disciplinas. 13. Aprendizaje significativo versus aprendizaje por repetición. El significativo conecta el nuevo conocimiento con lo que el alumnado ya sabe. El repetitivo memoriza información sin relacionarla con nada anterior. 14. Fracaso escolar versus diversidad del alumnado. La diversidad es una condición natural y universal. El fracaso escolar es una consecuencia de cómo la organización escolar responde o no responde bien a esa diversidad. 15. Curriculum vitae versus currículum escolar. Ambos comparten la misma raíz etimológica latina, currere, coser, pero uno se refiere al recorrido vital de una persona y el otro al recorrido de contenidos que organiza la escolaridad. Ahora vamos a 30 preguntas rápidas de repaso. 1. ¿De qué palabras latina proviene curriculum? Respuesta: de currere, coser, relacionada con cursos, carrera o recorrido. 2. ¿En qué universidad aparece el primer registro conocido del término curriculum? Respuesta: en la Universidad de Glasgow, en el siglo XVII. 3. ¿Cuáles son los 5 elementos del currículum según la definición legal española? Respuesta: objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. 4. ¿Qué diferencia al currículum formal del currículum real? Respuesta: el formal es lo prescrito en leyes y planes de estudio. El real es lo que efectivamente se enseña y aprende en el aula. 5.
¿Quién desarrolla con más profundidad la teoría del currículum oculto en este libro? Respuesta: Philip Pesenaut. 6. ¿Qué es el currículum nulo? Respuesta: todo lo que la escuela decide no enseñar, ausente del plan de estudios. 7. ¿Cuáles son los 3 ámbitos de diseño curricular según Clemente Linuesa? Respuesta: el ámbito político, el ámbito del centro y el ámbito del aula. 8. ¿Qué autora compara el diseño curricular con prever y representar la acción? Respuesta: María Clemente Linuesa. 9. ¿Qué diferencia hay entre competencia y capacidad? Respuesta: la capacidad es una potencialidad general de la persona. La competencia es su aplicación demostrada en una situación concreta. 10. ¿Cuántas competencias clave estableció la Unión Europea para el aprendizaje permanente? Respuesta: 8. 11. ¿Cuáles son las 3 competencias fundamentales del proyecto de SECO de las OCDE? Respuesta: usar herramientas de forma interactiva, interactuar en grupos heterogéneos y actuar con autonomía. 12. Según Feito Alonso, ¿qué crítica principal recibe la pedagogía transmisiva? Respuesta: que produce un aprendizaje memorístico y de corto plazo, con escasa transferencia real de conocimiento. 13. ¿Qué teoría psicológica incorpora Feito Alonso al debate curricular sobre metodologías? Respuesta: la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. 14. ¿Qué mide en teoría la evaluación formal según Pesenaut? ¿El currículum oficial o el currículum real? Respuesta: el currículum real, lo que efectivamente se trabajó en clase. 15. ¿Qué evalúan las pruebas internacionales PISA? Respuesta: competencias, es decir, la aplicación de conocimientos a situaciones nuevas y reales. 16. ¿Qué es el oficio del alumno según Pesenaut? Respuesta: el conjunto de saberes prácticos y rutinas que el alumnado aprende para funcionar con éxito dentro de la organización escolar. 17. ¿Cuáles son, según Eggleston, algunos de los aprendizajes típicos del currículum oculto? Respuesta: vivir dentro de una masa, esperar, aceptar, ser evaluado por otros y vivir en una sociedad jerarquizada. 18. ¿Qué autor plantea el reto de compatibilizar educación igual para todos con la diversidad de los sujetos? Respuesta: José Jimeno Sacristán. 19. ¿Qué ocurre, según Jimeno, cuando se trata igual a quienes son desiguales? Respuesta: se produce desigualdad y fracaso escolar. 20. ¿Cuál es la propuesta de Jimeno para atender la diversidad sin segregar? Respuesta: sostener un currículum común, flexible, junto con una pedagogía diversificada. 21. ¿Qué modelo curricular entiende el currículum como una hipótesis de trabajo e investigar en la práctica? Respuesta: el modelo procesual defendido por Stenhouse. 22. ¿Qué modelo curricular prioriza conductas medibles definidas de antemano? Respuesta: el modelo por objetivos. 23. ¿Qué 3 formas de organizar los contenidos escolares menciona el libro? Respuesta: disciplinas, áreas y currícula integrados. 24. ¿Cuál es la diferencia entre globalización e
Interdisciplinariedad como formas de integrar contenidos. Respuesta: la globalización parte del pensamiento sincrético infantil. La interdisciplinariedad busca construir conocimiento nuevo relacionando disciplinas. 25. ¿Qué autor analiza específicamente el papel del libro de texto como reductor de la experiencia? Respuesta: José Gimeno Sacristán. 26. Gimeno, ¿qué efecto tiene el monopolio del libro de texto sobre la cultura escolar? Respuesta: reduce las posibilidades de formar funciones y materiales de lectura, empobreciendo la experiencia cultural. 27. ¿Qué distingue para Clemente Linuesa al criterio epistemológico de selección de contenidos? Respuesta: se refiere a carácter propio de cada ciencia o disciplina y a cómo debe presentarse ese conocimiento. 28. ¿Qué distingue al criterio socioideológico de selección de contenidos? Respuesta: considera que valores, ideologías y visiones del mundo transmite un determinado contenido. 29. ¿Qué autor pone el foco en el trabajo escolar como un conjunto de rutinas con normas implícitas de excelencia? Respuesta: Philip Peasanout. 30. En una frase, ¿qué es, en el fondo, el currículum? Respuesta: una decisión sobre qué cultura merece ser transmitida a quién, cómo y con qué consecuencias reales para las personas.